¿Quiénes son los que no nos dejan hablar, reunirnos, organizarnos, manifestarnos? ¿Quiénes son los que no permiten que los cubanos tengan sindicatos independientes? ¿Quiénes son los que no permiten que los cubanos tengan un negocio porque se lo quitaron a todos? Durante los años 60 le robaron al que tenía una gran empresa hasta el que tenía un pequeño kiosquito, un pequeño negocito. ¿Quién ha sido el ladrón? El que ha asaltado, el que ha robado con violencia, el que fusiló, encarceló, torturó. ¿Fui yo o son ustedes? Por la dictadura contra José Daniel Ferrer. Entran por la fuerza y le dicen que todavía lo tenés. Y preguntaban por Rico, ¿yo iba a hacer esto? Tengo el privilegio hoy de conversar con José Daniel Ferrer, que no necesita introducción. Hoy quiero aprovechar la oportunidad, que es el aniversario 173 del nacimiento del apóstol José Martí, la Rosa Blanca, para hablar un poco de la historia de José Daniel, combinada con la filosofía política de José Martí y el legado que nos dejó José Martí. José Daniel, que es un discípulo de José Martí, me lo demostró ampliamente ayer. Yo lo llamé por teléfono para decirle lo que íbamos a hacer y empezó a recitarme párrafos completos de José Martí de memoria. Algo que yo, por supuesto, no puedo hacer. Yo traje mis notas. José Daniel es un opositor político en Cuba contra el régimen. Fue activista de esa fantástica campaña del Proyecto Varela, que recogió miles de firmas en La Habana y obligó al dictador a cambiar la Constitución. Casi nada. Fue preso político de la Primavera Negra del 2003. Fue liberado sin condiciones. Él fue de esos pocos que dijo: yo no me voy de Cuba, se quedó. Y eso lo llevó a prisión de nuevo y de nuevo, hasta que decidió, creo que sabiamente, venir con su familia al exilio, porque las condiciones en las que él estaba en aquel momento no iban a terminar bien. Todo parecía indicar que no iban a terminar bien. Así que tenemos el privilegio de tener a José Daniel aquí hoy con nosotros para tener esta conversación. Gracias, muchas gracias, José Daniel, por todo lo que has hecho. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, gracias a la Universidad Internacional de la Florida. También quiero agradecer a la Universidad de Miami y a su rector, Charles Ekman, y a Tony, que está por acá y tuvo la paciencia de esperar que llegase la corriente eléctrica, porque sin corriente eléctrica no había internet. Y luego que llegaba la corriente eléctrica nos dará tiempo a avanzar antes que la corten de nuevo. Y él tuvo muchísima paciencia esperando si era posible avanzar en medio de esa circunstancia. Y yo por poco me deshidrato en la parte más alta de la casa con un techo de asbestocemento encima, muy cercano a mí y un calor infernal. Pero había que hacerlo y terminamos haciéndolo. Así que gracias a todos. Sí, yo recuerdo ver en el video que tú mirabas hacia arriba, le dijiste que estoy. Estoy sudando copiosamente. No. De nuevo, les recomiendo mucho que vean ese video. Es muy extenso y les va a dar toda la información que necesitan. La conversación de hoy, como ya expliqué, es un enlace entre la historia tuya y la de José Martí, porque yo creo que el legado de José Martí ha sido desafortunadamente manipulado por la dictadura en estos últimos 60 años. Lo primero que viene a la mente es la frase famosa de que es el autor intelectual de Cuartemoncada, que fue un episodio donde los cubanos se mataron unos a otros, que no era exactamente lo que Martí proponía. Exacto.
Y la otra manipulación escandalosa es el argumento de que si Martí creó un partido revolucionario cubano, pues entonces estaba justificado tener un solo partido comunista de Cuba en la isla. Un sofisma que nada más que se le ocurre a esta gente. Y es muy curioso porque Martí, cuando fundó el partido, habló específicamente. La base lo dice. Lo dice. Que no pensaban llevar una organización a Cuba, es decir, que con el poder del éxito implantarse una dictadura. Exactamente. Poner fin a una para implantar otra. Exactamente, y voy a citarlo. No, la creación de partidos no significa mero bando o secta donde unos criollos se imponen sobre otros criollos, sino fundar un pueblo nuevo. La unidad de pensamiento no es de ningún modo la servidumbre de la opinión. Exacto. O sea, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo importante es que digamos lo que pensamos. Entonces, desafortunadamente hemos tenido que lidiar tú y yo con esa historia. Y yo quería preguntarte en ese contexto, tu contacto con la población de Santiago y de tu pueblo, que era contacto a nivel de pueblo y que, por cierto, es, en mi opinión, la razón fundamental por la que el régimen cubano decidió que José Daniel tenía que irse o morirse, precisamente por esa base que tú creaste, popular, en Cuba, que los asusta a ellos. Cada vez que se crea esa base, los asusta. ¿Qué tú has percibido de esa base en términos de esta campaña del régimen de contaminar la imagen de José Martí al mezclarla con la ideología, esta historia ideológica que ha creado la revolución para autojustificarse? ¿Tú crees que ha tenido éxito o crees que efectivamente la gente ha dejado de ver a Martí como con esa imagen pura que siempre tuvo? Durante bastante tiempo lo lograron y de una manera bastante amplia. Yo incluso vengo a conocer al verdadero Martí a partir de los 15 años por Radio Martí. Y cuando empiezo a oír en la programación de Radio Martí, espacios y historia, pensamientos de Martí, entonces me puse a leer los textos de Martí. Primero, desde los 12 años no hay cuestión que me atraiga a mí más que la lectura. La oposición es quien me ha complicado la vida y ya no tengo tiempo para leer. Pero esa era mi afición de horas al día y de amanecer leyendo. Pero yo rechazaba ver un libro de Martí en una librería o sobre Martí, no me va a leerme eso. ¿Por qué? Porque si Martí fue el autor intelectual del Moncada, y si la Constitución de corte stalinista del 76, que la han reformado, pero en esencia sigue siendo lo mismo, es marxista, leninista y martiana, bueno, no quiero saber de Martí. Martí no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? Pero cuando empiezo a descubrir al verdadero Martí, me encuentro, por ejemplo, lo que Martí escribió sobre el ensayo del filósofo británico, inglés, Herbert Spencer, sobre la futura esclavitud, se titula el artículo. Y cuando veo lo que Martí dice y su coincidencia con el filósofo inglés sobre que con semejante socialismo a que todo parece tender en Inglaterra, la miseria será palpable y grande. Y también dice que con ese sistema el trabajador, el hombre, el ser humano, pasaría de ser siervo del capitalista, como le llamaban en aquellos momentos, sobre todo la propaganda marxista, pasaría a ser siervo del Estado, pasaría a ser esclavo de ese sistema. Bueno, cuando me leí todo aquello, sentí tremendo dolor, me dije, qué ignorante yo soy, yo lo estoy viviendo y no lo he sabido definir de la manera en que lo definió Martí, que no lo vivió porque Martí murió antes de que los bolcheviques llegasen al poder en Rusia, por lo tanto, él no vio eso que ya profetizaba en la práctica. Pero también me encuentro aquello que dice cuando muere Carlos Marx, que dice que ha muerto Carlos Marx y como se puso del lado de los débiles, merece honor, pero, y ahí empieza a describir por qué la tesis
de Marx estaba equivocada. Dice que no hacía bien quien asusa a unos hombres contra otros. Es decir, descalifica por completo la lucha de clase. Y ahí seguí, me encuentro incluso algo que me acuerdo de memoria hace más de 30 años, y es cuando dice que tiene que ver con lo que decía hace un momento, ¿no? Sobre que Martí, por el hecho de haber creado el Partido Revolucionario, no era defensor de sociedades bajo control de partido único. Dice, el de los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos. Es decir, empiezo a encontrarme todas aquellas cosas, me encuentro sus versos, también sus versos sencillos, y toda su obra poética. Llegué a tener todos los versos de él, lo perdí estando en prisión. Mi hermana me lo llevó a prisión, regresó a la casa, cuando salí de prisión, fui en busca de mis libros preferidos, y esos fueron dos de los que nunca se supo dónde terminaron, ¿no? Todavía le he hecho mucho menos, porque estaban todos los versos de él. Incluso había facsímil, fotografías de sus escritos, donde borraba, mejoraba, iba construyendo sus versos. Y aquello de que yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres, es la gran pena del mundo, me llevó a que estando en prisión, cuando no me dejaban escribir, me quitaban lápiz, papel, libro, bolígrafo, todo, no puedes leer ni puedes escribir. Y estando en la prisión de Aguadores, en un momento bastante complejo, de golpes, torturas, humillaciones diarias durante casi 6 meses, me puse a construir versos mentalmente para no volverme loco en aquel encierro. Y me dije, bueno, que me perdone el apóstol, pero voy hasta a hacer mis versiones de algunos versos de Martí. Y te cuento, por ejemplo, que con el yo sé terminé algo bastante largo, pero solo me acuerdo, y si la memoria no me da, me acuerdo de algunas cuartetas, y una dice, yo sé de un sistema cruel al que llaman comunismo, muy similar al fascismo, reine un Castro o Díaz Canel. Estaba Canel ya en el poder, ¿no? Y continúa más adelante, y en una parte dice, yo sé del hombre virtuoso y también de los serviles, que se arrastran cual reptiles a los pies del poderoso. Una nación que no hay corriente eléctrica la mayor parte del tiempo, que la mayoría está pasando hambre, bastante hambre, hay desnutrición, enfermedades que podían ser evitables y curables, y no está sucediendo porque ni medicina tiene la mayoría de la población. Y veía tantas personas por cursar una carrera universitaria que luego lo va a terminar mandando a una MIPYME o lo va a terminar mandando al exilio para poder vivir, porque no va a satisfacer sus necesidades básicas ni las de sus familiares. Y me decía, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Esto es totalmente contrario a lo que Martí soñó, a lo que Martí quería. Y termino con aquello de que decían los comunistas, creo que Mirta Aguirre dijo que Martí lo soñó y Fidel se lo cumplió. Y en los años 90, creo que ayer te lo conté, hubo un chiste que fue muy popular, por lo menos en mi región, que dicen que hay un individuo, pleno periodo especial, que anda con un busto de Martí debajo del brazo, de cola en cola, de sitio en sitio, de lugar en lugar, y el jefe del sector, imagínate cómo son los jefes del sector de la policía, todo le resulta sospechoso, hasta lo que no debe resultar sospechoso a nadie en ninguna parte del planeta. Y aborda, detiene al hombre en plena calle y le dice, te estoy viendo hace muchos días con ese busto debajo. Y estaba pensando que el hombre estaba traficando droga, carne de res, ¿no? Eso allá es peligrosísimo, es más peligroso que la cocaína y la marihuana. Sí. Y le dice, te estoy vigilando hace rato, te estoy viendo demasiado tiempo con ese busto debajo del brazo, déjame ver qué tiene. Eso se lo quita y empieza a revisarlo, no encuentra nada. Y se quedó desconcertado. Y dice, bueno, ven acá, entonces si no tienes nada dentro de esto, si no están traficando nada con el busto de Martí, ¿qué haces tú las 24 horas del día con un busto de Martí debajo del brazo? De cola en cola, metido en tantos líos, en tantos problemas. Y el individuo lo mira y le dice, ¿él no lo soñó? Pues que lo viva, chico, porque lo viva. ¿No? Ese era el criterio. Pero eso se ha ido desmontando. Y ya hay muchas personas, muchos jóvenes, que antes rechazaban a Martí, que conocen ya el verdadero Martí. Incluso en mi tiempo había otra equivocación, que esa no se debía o no se debe a la propaganda del régimen, en honor a la verdad. Ellos están casi siempre detrás de todo lo malo y negativo, pero creo que esto es más bien una cuestión de cierta ignorancia de ciertos sectores donde el machismo, la guapería tienen más valor que los principios, los valores, el intelecto, los conocimientos, la cultura. Es decir, un sabio importa poco.
un bravucón o un matón es un héroe, ¿no? Y entonces yo recuerdo que muchos decían, Martí lo que era un cobarde, Martí lo que estaba siempre con su plumita, por eso el día que se montó un caballo que no sabía ni montar caballo, lo mataron, murió. Ahí el hombre, ni siquiera decían el término hombre, decían, ahí el tipo era Maceo, ¿no? Bueno, sí, Maceo era muy valiente, eso no cabe la menor duda, incluso era bastante inteligente y tampoco era una persona con una cultura baja, tenía bastante conocimiento, hasta donde he podido ver en los escritos, incluso escritos de él, cartas de él, pero eso se estilaba mucho. Y me lo toqué también en prisión, que Martí era un blandito, un hombre de libro y de pluma, no de acción, y que por eso lo mataron. Eso también, en mis últimas instancias en prisión, yo me atrevería a afirmar que ha disminuido, que por lo menos se valora, y es decir, como algo muy positivo, hasta donde su inteligencia nos legó profundos pensamientos y frases muy sabias. ¿Y crees tú que la labor que tú hiciste de promover un cambio pacífico de manera cívica, sin violencia, y el desarrollo que ha tenido ese movimiento civilista en Cuba en los últimos 40 años, crees tú que ha tenido quizás un impacto en cambiar esa perspectiva y en demostrar que la gente que parecen que no quieren usar la violencia, que según la historia del machete de Maceo había que matar a alguien para ser patriota? ¿Tú crees que eso ha influido en esa nueva perspectiva de que, bueno, esta gente no son tan blanditos como parece? Sí, y afirmaría que incluso en los sectores de la población donde esa mentalidad de que el machete en la mano es el que resuelve todos los problemas y las ideas poco importan, hasta en un ámbito tan hostil, complejo, donde impera la ley de la selva, donde impera la voluntad del más fuerte, hasta ahí ha llegado. Es decir, nuestra obra, nuestra labor, nuestros esfuerzos han producido fruto. No sé, es difícil decirlo en público porque uno entonces se acuerda de Confucio y dice, no digas que eres bueno, nadie te creerá. No afirmes que eres malo, pensarán que eres aún peor. Entonces uno tiene cuidado a la hora de explicar lo que uno hace, ¿no? La humilde obra que uno hace. Pero te voy a responder con una anécdota. Estando yo en la prisión de Las Tunas, creo que 2009, le están dando una golpiza brutal a un preso común. Y cuando yo entré a prisión, yo entré con un lenguaje muy respetuoso, muy civilizado, sin una frase fuerte u obscena, pero un día me di cuenta que los guardias no entendían ese lenguaje. Bueno, estuviste en prisión, tu padre, tu tío, ustedes tienen mucha historia y historia de hombres como ustedes son los que animaron a personas como yo y personas como Martí, como Maceo, Agramonte, Céspedes, como todos aquellos grandes cubanos que tanto arriesgaron por la independencia, la libertad y el bienestar de Cuba. Me di cuenta que si yo no le hablaba fuerte, bien a lo macho, bien como el lenguaje que era entendido por los presos comunes más violentos, más salvajes, más brutales. Y entonces, un día me di cuenta que si yo le gritaba asesino, hasta me miraban con una sonrisa, como si lo somos, y nos gusta que sepan que matamos. Los matamos y no pasa nada. Y dije, ok, esto hay que cambiarlo. Y un día le dije, empecé con el siguiente discurso, oye, no, pero gritaba para que me diese el penal completo. A veces terminaba muy mal de la garganta por tanto gritarle. Y eso me costó también una cuanta golpiza también, ¿no? Pero cuanto más me daban, más gritaba. Es la mejor receta. Cuanto más te den, más grita que cuando estás así, con ese entusiasmo, los golpes ni duelen. Después sí te pasan cuenta. Después que pasa el momento y dicen, yo, pero ¿qué me pasó? ¿Qué me hicieron? Y entonces me di cuenta que si le gritaba, por ejemplo, oye, no abuses, infeliz, ve a ver si le pone carácter al vecino tuyo que se acuesta con tu mujer y tú no haces nada. Y con un lenguaje bastante fuerte, de presidio. Inmediatamente venían corriendo muy mal. Oye, Ferrer, no te metes en esto, que esto no es contigo. No, ¿cómo no me voy a meter si estás dándole golpe, estás matando a palo a un infeliz ahí
que lo único que te dijo, que llevas 2 horas, 3 horas, un día pidiéndote atención médica. Me cogían pánico. O me caían a golpe o salían huyendo y dejaban al hombre tranquilo cuando yo le decía que le ponían los cuernos y no tenía valor de defender su dignidad en el barrio. Entonces está con 10 guardias matando a palo a un infeliz, indefenso y esposado. Cuando me di cuenta de eso, digo, aquí el lenguaje hay que saberlo administrar, sin que eso nos lleve a perder nuestra identidad, nuestros principios y valores. Y un día le están dando una golpiza, acabado de llegar yo a la prisión de la Tuna, a uno. Y cuando le empiezo a gritar abusador y a decirle lo que te acabo de decir, que yo le decía, y otras cosas más, terminan la golpiza, me lo siguen golpeando. Dejan al hombre y se van. Y cuando se van los guardias, que eran como 10 o 12, me dice un preso común que yo nunca había visto, ni nunca vi, nada más escuché su voz porque estaba a más de 20 metros de mí. Me dice, oye, político, compadre, tú estás loco. Le digo, ven acá porque yo estoy loco. Dice, compadre, ¿cómo tú te metes en esa candela? ¿Te van a matar? Esta gente sí te matan y no te pagan. Dice, ¿qué va, compadre? ¿Qué va? Compadre, yo sí no me meto en esos problemas porque una sola golondrina no compone verano. Me dice él. Y le digo... Guarda esa idea para después, sigue. Y le digo yo, oye, aquello salió con una rapidez, yo nunca lo había pensado, eso no estaba elaborado, ni eran versos de Martí aprendidos de memoria durante mucho tiempo. Le digo, oye, qué pena siento por ti, mi hermano. Qué pena siento por ti porque tú me acabas de confesar que tú tienes complejo de pajarito que vuela ligero en el aire. Decirle pajarito que vuela ligero en el aire en un medio tan homofóbico, donde se discrimina tanto y se burlan tanto de las personas homosexuales, rápidamente se siente una carcajada de otros presos comunes burlándose del hombre, porque yo le digo, oye, qué lástima que tú tienes pajarito, complejo de pajarito que vuela ligero en el aire. Mira, yo sí tengo complejo, pero es de tigre de Bengala. Y un tigre solo ruge en una selva de Bengala, en la India, y tiemblan todas las ratas vestidas de verde olivo y vestidas de gris. Verde olivo los guardias, y de gris los presos que los guardias usan. La carcajada salió por toda aquella área, todo el mundo empezó a reírse. De ese día en adelante, él terminó callándose. Los demás me aplaudieron incluso. Y desde ese día en adelante, a alguien que demostraba temor ante un conflicto donde los guardias estaban abusando, le decían, si mostraba miedo, oye, este es un pajarito que vuela ligero en el aire. Eso se generó por allí. Entonces, en ese medio, cuando demuestras que puede haber inteligencia, cultura, conocimiento y valor para defender tus principios, tus ideas, lo que aprendiste de otros con mucha sapiencia, con mucho conocimiento, y que eres capaz de dar la vida y que hay que matarte antes de que tú permitas así apaciblemente, tranquilamente, sumisamente, asustadamente que golpeen, que torturen, que apareen, que maten a alguien delante de ti, eso termina imponiendo respeto. Y entonces cuando le explica a esa persona que Martí era un hombre de ideas, un hombre con un talento increíble, un hombre genial, pero también un hombre con un valor increíble, porque si no, no sale a enfrentarse a los españoles ese día, ni siquiera entra a Cuba. Dice, señor, yo sé que lo organizo todo, el que lo estructuro todo, el que consigo los recursos, el que le mando lo que necesitan para Cuba. Vayan ustedes, que yo los represento. Yo soy su ministro de Relaciones Exteriores. No, él fue allí a dar el ejemplo. Y murió dando el ejemplo. Eso inspira respeto y muchos de ese ambiente, te repito, donde el del machete en la mano, el guapo, el bravucón, es el que se impone, cuando saben que hay principios, conocimientos, pero también valor, lo respetan aún más. Me dijiste que ibas a anotar lo de la golondrina sola. Porque vamos a llegar ahí, porque de la manera en que yo he imaginado esta conversación, yo quiero llegar a un punto que yo creo que es fundamental, pero no ahora. Antes de llegar ahí, vamos a regresar un momentico al peligro de la idea socialista. Porque, por supuesto, el régimen no ha podido acusar a José Martí de ser miembro del Partido Comunista porque poco le ha faltado. Hubiera sido más de la cuenta. Pero han ocultado todo lo que Martí dijo refiriéndose al socialismo. Tú mencionabas precisamente lo de la nueva esclavitud de Herbert Spencer. Y yo tenía aquí la frase que mencionaste de memoria, de ser siervo de sí mismo a ser siervo del Estado. Martí dijo una cosa que a mí me sorprendió en esa misma... fue esencialmente un comentario sobre el libro que estaba haciendo.
donde él dice que la reforma que piden los obreros, los líderes socialistas, ha de hacerse, y estoy leyendo, de manera que no se trueque el alivio de los pobres en fomento de los holgazanes. La sabiduría que hay en esa línea para un hombre que vivió antes, mucho antes de la llegada del comunismo al poder, es una de las cosas que demuestran el genio político de Martí, combinado además con su preocupación genuina por la dignidad del hombre, la dignidad del ser humano. Su preocupación no solo era la independencia de Cuba, sino también que con esa independencia los cubanos pudieran disfrutar de su dignidad. Y eso es precisamente una de las tantas cosas que nos quitó este régimen, es ese disfrute de la dignidad personal de los cubanos, porque si tú no puedes ejercer tus derechos fundamentales, tú no puedes entonces disfrutar de tu dignidad. Lo otro que quería traer a colección, precisamente, y pega perfectamente con lo que la anécdota que acabas de describir, es esa idea del sacrificio personal por la idea de una patria libre, de un país libre. La patria necesita sacrificio, decía Martí textualmente. Es ara y no pedestal, se le sirve pero no se le toma para servirse de ella. Eso fue lo que tú hiciste. Y es exactamente lo contrario de lo que hicieron los castristas. Exactamente lo contrario, porque ellos llegaron al poder, como le decía Martí al general Gómez en su famosa carta. ¿Somos libertadores de un pueblo en la opresión o somos los caudillos valientes y afortunados que nos disponemos a dominar el país? Exacto. Y eso fue en realidad lo que hicieron. También le dice, un pueblo no se gobierna, no se funda como se gobierna o se manda un campamento militar. O que si bien es digno de admiración, lo voy a parafrasear, aquel que sacrifica su vida por una causa noble, así también es descensurable quien se vale o utiliza una causa noble para satisfacer sus ambiciones de poder y gloria. El rechazo de José Martí al odio hacia el ajeno, hacia el otro, hacia la otra persona. Exacto. Martí, que le hizo la guerra a España por liberar a Cuba de España, pero nunca odió al español. Él odiaba al tirano, pero no odiaba al español. Hay una carta en verso dirigida a Néstor Ponce de León, que es una obra maestra, que comienza diciendo: vino a decirme Capriles que alguien dijo en Broadway que en mi discurso exclamé los anexionistas viles. Y en una parte bien abajo dice: ¿quién con injurias convence? ¿Quién con epítetos labra? Vence el amor, la palabra, solo cuando justa vence. Más lo de la rosa blanca, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo, lo terminas tú. Exacto. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Exactamente lo opuesto de lo que ha hecho este régimen, que lo ha insistido en plantar y en fomentar el odio entre cubanos, el odio entre cubanos y extranjeros, el odio entre cubanos que piensan de una manera o piensan de otra, o se comportan de una manera y se comportan de otra. Y sin embargo, insisten en que ellos están usando el ejemplo o siguiendo el ejemplo de José Martí. Y quiero leer esta frase porque a mí siempre me llamó la atención desde que vivía en Cuba. ¿Cómo es posible que se pueda decir eso después de leer esto que dice José Martí? Asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres. Es el que les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica el evangelio bárbaro del odio. Exacto. Es lo que hizo el régimen, pero por suerte la inmensa mayoría de los cubanos lo ven ya como los cerdos de rebelión en la granja. Cuando ellos llegaron al poder, ellos le hicieron creer a muchos cubanos, a miles de cubanos, que el capitalista es malo, es explotador, es ambicioso, mezquino, y el socialista es bueno, justo
quiere lo mejor para el obrero, al punto que en una acción así a los Robin Hood le quita a los ricos para darle a los pobres. Y ya ese discurso no se lo cree nadie, porque todo el mundo sabe que ellos quitaron para quedarse ellos con todo. Y que a los pobres que le ofrecieron redención, mejoría, prosperidad, bienestar, lo que le dieron fue la peor, o le impusieron la peor opresión y la más profunda miseria. Ya la inmensa mayoría, aun cuando no conozcan la obra de Orwell, Rebelión en la Granja, cuando los ven a Napoleón, al cerdo Napoleón y a los cerdos de la cúpula dirigente de la granja, y ven aquella escena, incluso final de la obra de Orwell, que están discutiendo los humanos, porque han hecho también como los cerdos de la granja. Primeramente, todo lo humano, es decir, todo lo capitalista, para entendernos mejor, era tan malo que tenían consignas como, bueno, la de Marx era proletarios de todos los países unidos. ¿Para qué? Para acabar con los capitalistas, para expropiar sus compañías, empresas, fábricas y entregarlas al pueblo. No, para que una empresa, una fábrica, para que cualquier propiedad prospere, tiene que tener un dueño. Y cuando el dueño es un partido, cuando el dueño es un pequeño grupito de personas que en nombre del pueblo dicen que van a administrar esas propiedades, esas empresas, ellos son los que terminan convirtiéndose en dueños de la misma. Pero en esa sociedad que fue gradualmente humanizándose y con las luchas obreras, con las libertades que iban conquistando quienes defendían precisamente mayores derechos, bienestar para los obreros, se fueron creando sociedades en Occidente donde el obrero tenía cómo defender sus intereses ante el dueño o el capitalista. Ellos no, ellos terminan imponiendo una sociedad donde sindicalizan a todo el mundo obligatoriamente, pero no para defender sus intereses, sino para aplaudir al patrón opresor, explotador. Es decir, engañaron, mintieron, estafaron a todo el mundo. Y por eso es que en las redes sociales, en las calles, en las esquinas, hoy hay una cantidad de personas. Yo quiero que la transición a la democracia en Cuba, como la mayoría de los cubanos decentes e inteligentes queremos, se dé de la manera menos convulsa, menos traumática, de la manera más ordenada, es decir, de la manera menos violenta posible. Ellos siempre dicen que Estados Unidos quiere adueñarse de Cuba. Yo, mira, si Estados Unidos se hubiese querido anexionar a Cuba, a pesar de la resistencia, el patriotismo, el nacionalismo, el coraje, el valor, el honor, la hidalguía de los próceres independentistas, cubanos se hubiesen quedado con Cuba y ya no hubiese, le hubiesen pasado por arriba el que se hubiese opuesto y se hubiesen quedado con Cuba si tuviesen la mentalidad que ustedes dicen que tienen. Pero no es así. Fue incluso un senador estadounidense de Colorado el que promovió una enmienda que se aprobó que dijo que los cubanos tenían derecho a ser libres e independientes. Exacto. La ocupación estadounidense, que fue bastante breve, lo que hizo fue organizar, reconstruir a Cuba, sanear a Cuba.